¿Cuáles son tus historias de terror nocturnas? Solía trabajar en el turno de noche en un Walmart de 24 horas. Los clientes están bastante locos durante el día, pero se vuelven extraños después de medianoche. Una vez entró un señor mayor vestido solo con una chaqueta de mezclilla y medias de red. Se acercó a mi caja registradora, se inclinó y me preguntó si llevábamos algo para deshacernos de los piojos. ¿Esas barreras de plástico que todas las tiendas tienen ahora para proteger a los cajeros? Deben conservarlos incluso después de que termine la pandemia. Perdí la cuenta de las veces que los clientes entraban a mi espacio personal para preguntar sobre productos para pulgas, piojos, sarpullidos, etc. Era celador en un hospital. 2 de nosotros estábamos sentados en la oficina del sótano adyacente a la morgue. Un tipo pasó por nuestra oficina, mirándonos un poco disimulado, regresó y preguntó si teníamos acceso a la morgue. Dijimos sí, pensando que estaba recogiendo a una funeraria, pero eso parecía extraño dado que eran alrededor de las 12:30 de la mañana. No. Quería pagarnos para que lo dejáramos entrar y lo dejáramos solo con los cuerpos durante 1 hora. Lo escoltamos hasta seguridad. Al parecer lo había intentado en el pasado, ya que la seguridad lo conocía. Trabajó en un estacionamiento en el aeropuerto. Limpiando la cubierta superior y noté alrededor de 100 cuervos en todo un camión con una lona sobre la plataforma. Tomé mi linterna esperando algo horrible. A medida que me acercaba, noté el olor y los cuervos se turnaban para entrar en un agujero que habían abierto y salir cubiertos de mugre. Un tipo dejó un batidor averiado con un par de cadáveres de animales en la parte trasera para que se pudrieran. Sin cabezas. Revisé los troncos y el maldito camión había estado allí desde noviembre y era abril, así que todo se estaba descongelando y estropeando. Trabajó como gerente nocturno en una importante propiedad de Hilton. Recibí una queja de un grupo de huéspedes sobre el ruido proveniente de una de las habitaciones. Resulta que un hombre borracho estaba golpeando a su esposa y tenía la puerta bloqueada para que no pudiéramos entrar. Llamé a la policía y tuvieron que entrar a la habitación usando el balcón de la habitación de al lado. Todavía estoy traumatizado por lo que vi cuando finalmente lo arrestaron y sacaron a su esposa de la habitación. Estaba cubierta de sangre. Fue horrible. Cuando mi ex drogadicto me dio una paliza en una habitación de hotel, me estranguló hasta que me desmayé y luego desapareció. Me desperté con el recepcionista golpeando la puerta diciéndome que nos estaban echando o llamando a la policía para sacarnos. Sollocé a través de la puerta porque se había ido y les rogué que me dejaran dormir y que no lo dejaran volver a entrar, pero se negaron y me echaron. Dormí en un banco de piedra junto al río a unas cuadras del hotel y desperté cubierto de moretones y sin apenas poder moverme. Me alegra mucho que hayan hecho todo lo posible para ayudarla. No creo que alguna vez supere cómo me trataron cuando claramente necesitaba ayuda, y además era un hotel bastante bonito, no podía creer que lo manejaran de esa manera. Ojalá más personas fueran como tú. Estaba caminando por el laboratorio de simulación para estudiantes de enfermería en el hospital en el que trabajo con muy poco sueño, todas las luces estaban apagadas y era mi primera vez trabajando en el turno de noche. Doblé una esquina y vi lo que pensé que era una persona parada detrás de una lámpara. Que estaba encendido, resulta que era un maniquí que sostenía el cordón. Realmente me asusté y me desperté después de eso. Eran las 3 de la madrugada. Popular cafetería canadiense. Hay un viejo panadero en la parte de atrás que rara vez interactúa conmigo más allá de un chiste verde o una canción más sucia de sus días en la marina. Aparte de eso, estoy solo. Ni un alma más por la zona y espero que siga así durante al menos 1 hora todavía. Estoy empacando los viejos para el refugio para personas sin hogar cuando juro que veo algo por el rabillo del ojo. Está detrás de mí. Me giro y luego miro hacia abajo. Hay un niño pequeño parado allí. Un pequeño niño nativo con un falso halcón mirándome intensamente. Me quedo estupefacto ante lo absurda que es la situación. ¿Cómo llegó detrás del mostrador? No escuché la puerta abrirse ni lo vi cruzar el mostrador. Examino el escaparate. Nadie. Le grito al panadero en caso de que tenga un amigo o algo de visita que haya perdido a su hijo. Él se acerca y, como yo, mira 2 veces al niño y queda desconcertado. El niño comienza a murmurar incoherentemente. Le consigo un vaso de agua y un agujero para Donut y el panadero sale corriendo de la tienda para hacer un perímetro del bloque. Llamo a la línea que no es de emergencia y le explico que tengo un niño pequeño sin padres.
No puedo obtener ninguna información del chico, solo murmullos que no puedo entender. Llega la policía. Becker regresa y dice que no puede encontrar a nadie más en las calles. El chico de la tienda de la esquina 24 horas al día, 7 días a la semana dijo que estará atento. La policía intenta hablar con el niño y no recibe más que murmullos y gestos poco entusiastas. Se lo llevan. Los volví a ver para tomar el café de la mañana y me dijeron que el pequeño caminó varios kilómetros desde la reserva más cercana en plena noche hasta mi tienda. Se metió en el botiquín de sus padres y simplemente salió de la casa. Estoy anonadado. A ese pobre bebé le debe haber tomado horas llegar hasta mí. Verlo detrás de mí así en mitad de la noche todavía me sacude. Me asusté más que el tipo que me arrojó una taza de café, la mujer que intentó apuñalarme con una cuchara de plástico porque me negué a darle una de metal y el tipo que esperó durante 4 horas esperando atraparme solo. Para que me diera una lección ya que no tenía el sabor de bagel que él quería. Advertencia, estamos llegando a material médico asqueroso. Trabajé en una sala de emergencias. La peor noche que me viene a la mente es la de un paciente que fue mordido por una cría de serpiente de cascabel. Estaba sangrando por todos los orificios cuando llegó hasta nosotros. Más sangre de la que jamás había visto antes fuera de una motocicleta frente a 75 millas por hora de cabeza contra el asfalto. No recuerdo cuántas dosis de Crofab le dimos, pero fue todo el suministro del hospital. Pero tratar de estabilizarlo, organizar el transporte en helicóptero a una instalación más grande y mejor equipada, toda la sangre, esas no fueron las peores partes. Lo peor fue cuando el paciente perdió el control de sus intestinos. Nunca, jamás, olvidaré ese olor. Pasé todo el tiempo de pie junto a la puerta con un ventilador a batería y un puñado de gasas saturadas con aceite de canela tratando de reducir parte del olor. De vez en cuando, la doctora asomaba la cabeza para que yo pudiera aplicarle el aceite de canela en la cara. Sí, por algún milagro, el paciente terminó sobreviviendo y, hasta donde yo sé, se recuperó por completo. Pero la sangre, el olor y el impacto de todo ello. Sí, nunca subestimes a una cría de serpiente de cascabel. Trabajé en una mina a cielo abierto en Texas. Tuvimos esta tormenta en la que llovió como un hijo de puta durante horas y horas. Como supervisor del turno de noche, 6:30 de la tarde a 6:30 de la mañana, estaba a cargo de 8 camiones de acarreo CAT 745, 2 excavadoras CAT 390, 6 cargadores CAT 980, 2 topadoras de 8 y 1 topadora de 9. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando 3 camiones de transporte se quedaron atrapados en el fondo de la mina. Simplemente haciendo girar sus neumáticos sin cesar. Fue horrible. Dado que estamos hablando de decenas de miles de dólares de producción por turno, tuve que obtener permiso del superintendente para cerrar la mina y transmitirlo a los supervisores de la planta que lava y seca el material, arena de fractura. No cerrarían porque yo lo dijera. Lo llamé al menos 13 veces en una hora para que cerrara la mina. Como eran las 2 de la mañana, nunca respondió, lo cual nunca sucedió ya que siempre tenía su teléfono encendido. 3 o 4 de nosotros estábamos empapados y cubiertos de barro de pies a cabeza hasta el punto de que ni siquiera se podía decir que llevábamos equipo de seguridad de alta visibilidad de color verde neón. Sacamos los camiones de la mina después de aproximadamente 3 horas de usar una combinación de topadoras, cargadoras y excavadoras para construir esencialmente una nueva carretera con materiales más secos. El superintendente llegó a las 6 de la mañana para el turno de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, echó un vistazo a la mina y la cerró por ese día. Resulta que el cargador de su teléfono se desconectó y su teléfono se apagó en medio de la noche. Nunca supe que llamé. Hace muchos, muchos años, trabajé en una estación de radio regional en medio de la puta nada, Australia. Yo era el operador nocturno, mantenía la lista de reproducción nocturna en funcionamiento, la configuraba para la mañana, hacía todas las comprobaciones manuales para el día siguiente y me subía al escritorio si sucedía algo extraño. Pasé mucho tiempo sentado en lo que era esencialmente un cobertizo de hojalata en medio de un prado, con mi perro, sin zapatos, escuchando música de los años 50 y 60 y haciendo crucigramas. Excepto una noche en la que llegaron los tiradores. Asustaron a los canguros en el prado y uno de ellos saltó de cabeza por la ventana de nuestra oficina. Ahí estoy yo, descalzo y medio dormido, cuando este canguro de 6 pies de alto atraviesa la ventana de vidrio. Sangre y vidrio por todas partes. Mi perro empieza a perseguir al canguro, y yo estoy persiguiendo a mi perro.
Y el canguro salta por la oficina, tirando mierda de los escritorios en la oscuridad, sangrando por todas partes. Corrí y abrí las puertas del estudio y mi perro lo persiguió afuera. Donde, supongo, le dispararon al pobre, el canguro. Entonces tuve que llamar a mi jefe. Una vez me quedé hasta tarde haciendo pintura escénica en el teatro de un campus universitario. Era tarde, estaba completamente oscuro afuera y había mucho silencio en el edificio. Algunos de nosotros estábamos en el escenario, sin hablar realmente, solo ocupándonos de nuestros asuntos cuando de repente vi por el rabillo del ojo algo pasar muy rápidamente por la puerta abierta del vestíbulo. ¿Qué carajo? Luego pasó de nuevo y realmente vi lo que era. Un chico con el pelo largo, en pijama y sin calcetines ni zapatos. Estaba de puntillas de una manera muy exagerada, levantando las rodillas muy alto y sonriendo. ¿Qué carajo? Suena un poco gracioso, pero era espeluznante. Todos hicimos contacto visual y uno de los otros pintores estaba a punto de cerrar la puerta cuando el tipo entró. Se quedó allí mirándonos durante un minuto completo. Usted podría haber oído caer un alfiler. Extendió los brazos a los costados dramáticamente y dijo, «Soy tu Salvador, Jesucristo». Nadie respondió y finalmente se fue. Supongo que esperaba obtener más reacción. La puerta se cerró rápidamente detrás de él y llamaron a seguridad. No quedaron impresionados. Resulta que era paciente en una especie de hogar grupal cercano y había hecho esto varias veces. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía me da miedo trabajar en un teatro por la noche. Trabajé en un centro de tratamiento residencial para chicas adolescentes. Una niña con algún trauma severo entró dormida en la habitación gritando que por favor la desataran mientras se arañaba las muñecas. Me rogaba que la ayudara porque me está torturando. La senté, le saqué los brazaletes y me fui. Ella quedó completamente flácida, luego se levantó y volvió a la cama. Me asustó ver la cruda emoción de su trauma, ya que ella siempre estaba sonriendo y relativamente tranquila durante el día. En otra ocasión, estaba haciendo mis controles nocturnos y de repente un chico salió de detrás de la puerta y se acercó a mí. Grité y le lancé mi linterna. Era un globo con una cara sonriente. Trabajaba en el turno de noche en una gran tienda de comestibles, una que no estaba abierta durante la noche pero que tenía un equipo mínimo para trabajar las cargas, preparar y limpiar. Trabajé cerca de la entrada, grandes puertas de vidrio pero visualmente bloqueadas desde mi punto de vista. Alrededor de las 3 de la madrugada escucho golpes en las puertas. Esto no está completamente fuera de lugar, generalmente es alguien que llega para un turno temprano pero no tiene una tarjeta de acceso, a veces es la entrega de comida de alguien o, a veces, un cliente que piensa que estamos abiertos a pesar de que claramente estamos cerrados. Me acerco a la puerta, es un hombre que no reconozco, mojado por la lluvia. Parece bastante normal, pero algo en él me puso nervioso. Tenía esa vibra, ya sabes, en la que parece que tal vez están en camino de convertirse en un adicto a la metanfetamina en toda regla, pero por ahora todavía se las arreglan para dar la apariencia de funcionalidad. Estaba manteniendo su mierda lo suficiente como para parecer normal, pero los bordes definitivamente temblaban. De todos modos, sin abrir la puerta, anuncié que la tienda estaba cerrada. Me dijo que solo necesitaba mi ayuda, que su auto se había averiado en el estacionamiento y necesitaba un empujón. Yo no conducía, así que le dije que no podía ayudarlo. Debería haberme ido allí, pero él estaba bajo la lluvia y me sentí legítimamente mal, así que le dije que vería si alguno de nuestro pequeño equipo conducía. Encontré a alguien que estaba dispuesto a ayudar y también involucré al gerente del equipo nocturno. Salimos, resulta que estaba estacionado un poco alejado de la entrada, en un lugar bastante apartado, y tenía una señora con él. Había una vibra similar con ella, casi pero no exactamente normal. No hizo clic de inmediato, pero supuse que se habían estado conectando en el auto en el estacionamiento, tal vez dejaron la radio o las luces encendidas y agotaron la batería. Para mí, eso explicaba el extraño e inquietante sentimiento, o se sentían avergonzados o culpables, y eso se notaba. De todos modos, mi compañero de trabajo se acerca para ayudarlos a darles un impulso. El gerente y yo nos quedamos ahí con él, cerca, observando. Los dos tortolitos seguían mirándonos un poco incómodos. Después de unos momentos, el compañero de trabajo regresa del auto y nos apresura a regresar al interior. No los vemos alejarse, lo cual parece extraño. Entramos, volvemos a cerrar y luego el compañero de trabajo nos agradece por quedarnos ahí con él y no dejarlo solo con ellos.
También se dio cuenta del aire desconcertante que los rodeaba y eso lo preocupó. Lo que más le preocupó fue cuando también resultó que no le pasaba nada a su coche. Solía trabajar en el turno de noche como asistente de cuidados en un hogar de ancianos. Ya era espeluznante, la casa era un antiguo hospital reconvertido. Algún imbécil seguía caminando por el patio después del anochecer vestido como la parca tocando puertas. En realidad, fue realmente aterrador, se escapó y la instalación consiguió un guardia de seguridad durante algunas semanas. Solía trabajar en el turno de noche en una escuela secundaria. Todas las noches, mientras limpiaba el vestuario de niños, cerraba al menos un casillero de golpe, a veces más. Esto me asustó cuando comencé, pero después de un par de meses me acostumbré. Una noche, mientras limpiaba el vestuario de una de las chicas, escuché a una chica gritar. Salí del vestuario, incluso miré hacia afuera del edificio, no vi a nadie. Antes de eso, trabajaba en la escuela secundaria y escuchaba puertas abrirse y cerrarse al azar. Actualmente trabajo en turno de día en otra escuela. Hace aproximadamente un año recién llegué al edificio para comenzar mi turno, todavía estaba oscuro y estaba encendiendo todas las luces. Cuando pasé por la oficina principal escuché lo que sonaba como si alguien estuviera saqueando el lugar. Mientras arrojaban papeles, escuché lo que parecía como si arrastraran una mesa o un archivador. Recuerdo que mi primer pensamiento fue, alguien debe haber perdido algo importante. Luego hice clic, eran las 6 de la mañana y eran las vacaciones de Acción de Gracias o Navidad, lo que significaba que no había escuela y no debería haber nadie allí. Me tomó un segundo reunir el coraje para entrar y comprobarlo. Cuando lo hice, no había nadie allí y nada estaba fuera de lugar. Finalmente, el mes pasado recibí una llamada del despacho a las 3 de la mañana, la alarma de incendio estaba sonando y necesitaban que alguien la apagara. Tan pronto como entro me asusto. La alarma suena a todo volumen, pero lo que me asustó fue la luz estroboscópica que parpadea con la alarma. El edificio estaba completamente oscuro excepto cada 2 segundos cuando la luz estroboscópica iluminaba los pasillos, parecía sacado directamente de una película de terror donde están buscando al asesino. Casi esperaba ver a alguien aparecer de la nada cuando los pasillos se iluminaron. Más bien un evento muy extraño. A veces trabajan en turnos de noche. Una vez iba a casa alrededor de las 4 de la madrugada. Afuera estaba completamente oscuro y había mucho silencio. Una persona en bicicleta salió de la nada, dijo que me recordaba de la escuela secundaria, incluso dijo el nombre correcto de la escuela, y se fue. Más bien un evento muy extraño. A veces trabajan en turnos de noche. Una vez iba a casa alrededor de las 4 de la madrugada. Afuera estaba completamente oscuro y había mucho silencio. Una persona en bicicleta salió de la nada, dijo que me recordaba de la escuela secundaria, incluso dijo el nombre correcto de la escuela, y se fue. No es mío, pero solía trabajar en un pequeño hotel y el gerente de allí me contó una historia aterradora en el turno de noche. Era alrededor de medianoche cuando recibió la llamada de un hombre en la recepción. Dijo que está con su hija de 8 años que baila de manera competitiva y necesitaba consejos sobre qué debería usar. Ella le dio algunos consejos básicos de moda. Le preguntó a mi manager, ¿qué pasa con las mallas de rejilla? ¿Crees que son demasiado sexys?, preguntó. Luego procede a hablar con detalles gráficos sobre cómo cree que su propia hija ha estado tratando de seducirlo durante semanas y cómo está empezando a disfrutar viéndola bailar con estos lindos atuendos. Mientras tanto, mi gerente está mirando a través de un sistema informático tratando de descubrir quién es este hombre para poder llamar a la policía. Sin embargo, la habitación en la que se encontraba estaba vacía. El hombre termina colgando el teléfono antes de que ella pudiera descubrir desde dónde realmente llamaba. Un par de meses más tarde, alrededor de las 11 de la noche, mi gerente contesta el teléfono del escritorio. Una voz familiar le preguntó si podía ayudarlo a elegir un traje para el próximo recital de baile de su hija. Ella le preguntó, déjame adivinar, ¿quieres saber si debería usar mallas de rejilla? El hombre inmediatamente cuelga el teléfono. Hice seguridad del hospital durante unos 2 meses. Era un hospital pequeño en las afueras, por lo que éramos responsables de sacar a los pacientes que habían pasado de sus habitaciones y transferirlos al congelador de la morgue. Acabábamos de traer a un difunto a la morgue y justo antes de que estuviéramos a punto de transferirlo al congelador, sonó su teléfono celular. Por supuesto, bastante manso en comparación con algunas historias, pero en ese momento nos dio un susto decente.
Para mí, el trabajo en invierno es arar y quitar nieve. Era tarde y en ese momento había estado fuera durante más de 24 horas. Estacionado en un pequeño callejón sin salida con la casa más cercana a más de 100 yardas de distancia para poder dejar que el camión permanece encendido para que yo pueda mantenerme caliente, las cosas de Mac de 6 ruedas hacen ruido. Mientras me dormía, hubo un golpe muy fuerte y sentí como si alguien hubiera tirado de la manija de la puerta del lado del conductor. Por suerte, siempre cierro con llave las puertas de mi camión. Inmediatamente encendí cada luz estroboscópica, trasera, faro y comencé a mirar a mi alrededor y no vi absolutamente nada, me asusté muchísimo. No hace falta decir que ahora nunca duermo en ningún otro lugar que no sea en estacionamientos iluminados. Solía trabajar de noche en Home Depot. Hubo una vez en la que durante aproximadamente una semana nuestra tienda permaneció abierta las 24 horas. En general, esto no fue realmente un problema. Normalmente nadie viene a comprar artículos para mejorar el hogar a las 2 de la mañana, excepto una pareja que vino a buscar encimeras de mármol a la 1:30 de la mañana y la mujer llevaba un bonito vestido. Supongo que también estaba esa señorita que vino a buscar un portarrollos de papel higiénico poco después de medianoche. Yo acababa de salir de mi primer descanso, y vestía shorts y uno de esos estereotipos de blanco con cinturón negro. Trajes de karate. Ella también fue extrañamente específica sobre qué portarrollos comprar. Pero la verdadera historia está en el aislamiento. Eran casi las 3 de la mañana y otro tipo y yo estábamos abasteciendo de aislamiento, además de arreglando las bahías y algunas tareas de mantenimiento similares. Un montón de grandes R-30 se habían caído en su bahía y mientras los estaba revisando, una maldita mano salió del desorden y me agarró del brazo. Perdí la cabeza lo suficiente como para que no solo el chico con el que estaba trabajando se asustara, sino también que mi jefe, que estaba al otro lado de la tienda, viniera a ver la conmoción. Resulta que un borracho sin hogar había entrado a la tienda en algún momento, y solo puedo suponer que antes de que apareciera el equipo nocturno, y había hecho un nido en el aislamiento donde se quedó dormido. El tipo también estaba en mal estado. Como si estuviera tan ebrio que tuvimos que llamar a la policía para sacarlo. Siempre fui un poco más cauteloso con el aislamiento después de las 24 horas, al menos durante el tiempo que la tienda permaneció abierta. Trabajó en un centro de socorro hace casi 10 años. Estaba en el turno de 12 de la noche a 6 de la mañana, recibía alrededor de 2 llamadas telefónicas cada hora del turno del mismo tipo diciendo que está atado en una habitación, que tiene las pelotas atadas con correas de cuero, y que su esposa está siendo follada por 5 negros gigantes en la otra habitación. Le pregunto cada vez si está en peligro y siempre dice que no. Seguí diciéndole que si no está en peligro entonces no debería llamarlo y dejarlo ir. Simplemente no puedo creer que estuviera levantado de 12 a 6 de la mañana para hacer esas llamadas. Hace muchos años tuve brevemente un trabajo que comenzaba a las 3:30 de la mañana. El trabajo en sí era muy aburrido, pero el viaje era una locura. El mundo está en su punto más extraño muy temprano en la mañana. Aún no se han notificado los peligros en la carretera, así que un día salí de la autopista y descubrí que la rampa de salida estaba completamente inundada, lo suficientemente profunda como para que no tenga idea de cómo mi auto no se detuvo. Pero el descubrimiento más interesante fue que si las autoridades tienen que allanar una casa, lo hacen alrededor de las 3 o 4 de la mañana porque es la mejor oportunidad para que todos duerman tranquilamente. Un día estaba a punto de ir a trabajar cuando noté que algo andaba mal delante de mí. Reduje la velocidad y llegué a un enorme bloqueo policial, patrullas por todos lados y absolutamente repletas de oficiales fuertemente armados, pero todo en absoluto silencio. Me hicieron señas en silencio para que pasara por una calle lateral. Simplemente una experiencia espeluznante e inquietante. Odio recordar esta historia. Trabajo en el turno de noche en un centro de rehabilitación. Tenemos una puerta protegida con una cámara que mira hacia abajo desde arriba y una de esas cámaras de timbre. En la oficina, el monitor de la cámara está en una pared y el monitor del timbre en otra. Estaba haciendo algunos trámites y vi a este tipo pasar, detenerse por unos segundos, luego darse la vuelta lentamente, caminar hacia atrás y mirar a la cámara. Y siguió mirando. La instalación está en un vecindario peligroso, por lo que estoy bastante acostumbrado a que haya gente merodeando por la puerta y generalmente lo ignoro. Pero la forma en que lo miraba era desagradable. Como si sus ojos y su expresión estuvieran vacíos y muertos, casi como si estuviera pensando profundamente en algo horrible. Estaba bastante seguro de que estaba drogado con los sintéticos.
Utilicé el intercomunicador para ver si estaba bien, pero seguía mirando directamente a la cámara. Tenemos una regla: si no está herido o no intenta atravesar la valla, déjelo así. No tiene sentido relacionarse innecesariamente con alguien potencialmente hostil o joder a los lugareños. Todos ustedes. Se quedó allí y miró fijamente a la cámara durante 2 horas. Esa misma expresión muerta mirándome fijamente. Hice una ronda y regresé para descubrir que se había ido, lo que solo me asustó más. Oficial de seguridad aquí, destinado una noche en un antiguo sitio que aparentemente era un hospital que se estaba convirtiendo en una casa de reposo. Sin energía en el lugar, todo lo que tenía era mi linterna y mi computadora portátil para ver películas porque era una visualización de 12 horas. El lugar era enorme y por la noche literalmente no puedes verlo todo. De todos modos, la compañía había instalado una cámara de seguridad temporal que cada vez que detecta movimiento, la maldita cosa envía un fuerte sonido de sirena durante unos 30 segundos. La primera vez que eso se activó, fui a investigar con el servicio de emergencia en marcación rápida y se me puso la piel de gallina. No parecía encontrar qué estaba causando que se activara. Luego sonaba un par de veces más durante la noche y llegaba al punto en que simplemente lo dejaba hacer su trabajo. Pero cada vez que lo hacía me provocaba escalofríos. Cuando hacemos la entrega con el siguiente guardia, le cuento todo el tiempo que la sirena suena todo el tiempo por la noche. Hace tiempo que no vuelvo. Pero hombre, todavía pienso en ese lugar hasta el día de hoy. Me asusta. Esto no se convirtió en una historia de terror hasta hace poco, pero cuando era adolescente solía cerrar solo la gasolinera y parada de camiones en la que trabajaba. Mi jefe solía aparecer entre las sombras cuando yo cerraba la caja con las luces de respaldo encendidas. Estaría súper tranquilo y actuaría como si no fuera espeluznante a las 11 de la noche. Cuando debería estar en casa con su familia. Incluso estuvo en mi graduación de la escuela secundaria, los números de él y de su esposa todavía estaban en mi teléfono. De todos modos, actualmente está siendo juzgado por asesinar a una prostituta apuñalándola allá por el 94. Caso sin resolver potencialmente resuelto mediante ADN y ciencia moderna. Soy un paramédico que trabaja en el turno de noche. Una noche, la policía llamó por una situación desconocida en el camino. Era una señora de unos 40 años que acababa de llegar al país. Estaba recostada en el sofá con los ojos bien abiertos y las pupilas completamente dilatadas. Casi no hay blanco en sus ojos. Ella respira normalmente pero no se mueve. En un momento, ella gritó y su cuerpo se sacudió de una manera que ningún ser vivo debería moverse. Una amiga de ella estaba con ella y fue ella quien llamó al 911. Tratando de averiguar qué le pasó a la niña y haciendo preguntas médicas básicas, su amiga me dijo que había sido exorcizada 2 veces antes en Colombia. En ese momento me asusté un poco. Como ella no responde en absoluto, la llevamos al hospital. Todos sus músculos estaban tan duros que cuando decidimos llevarla a nuestra camilla, pudimos cargarla como una tabla en las escaleras. También trató de rascarme la cara con las uñas y una vez cada 5 o 10 minutos gritaba como algo que nunca había visto antes. Después fue a la sala de psiquiatría. Nunca volví a saber de ella. 15 años después todavía me pregunto si fue una posesión demoníaca real o simplemente una condición psicológica. Mi amigo trabajaba en un parque de atracciones, no muy famoso, pero trabajaba como guardia de seguridad, a veces haciendo el turno de noche. En este parque de diversiones hay una zona temática del estilo del viejo oeste, con todos los edificios hechos de troncos, sin aire acondicionado en las tiendas, y tenían algunos museos que exhibían todos estos artículos pequeños y extremadamente antiguos o incluso casas y ropa de cama. Cuando digo viejo, me refiero a cosas que tienen más de 200 años, por lo que obviamente los propietarios originales de dichos artículos ya no están. Como guardia nocturno, se limitaba principalmente a mirar las cámaras y luego inspeccionaba las zonas donde se había activado la alarma de seguridad. En el área occidental, cada noche, al menos una vez, la alarma de seguridad sonaba, no había nada allí y, al cabo de un rato, podía sonar de nuevo. O las luces parpadearían cuando no debían hacerlo, o simplemente se apagarían por completo. Trabajé en una licorería durante algunos años. Uno de los vagabundos, probablemente de unos 50 años que estaba afuera, pedía dinero y 9 de cada 10 veces, si decían que no, les mostraba su viejo paquete arrugado y crujiente. Tenía que ahuyentarlo todas las noches para que la gente no lo hiciera. Tengo que sufrir esa vista.
De manera molesta, las personas que me vieron persiguiéndolo o amenazándolo con llamar a la policía a menudo me miraban mal, como si odiara a las personas sin hogar o las tratara como basura. Cuando en realidad los estaba salvando de aquello que no puedes dejar de ver. Trabajé como guardia de seguridad y realicé un concierto de una semana de 6 de la tarde a 2 de la mañana durante la instalación y los 3 días del concierto en sí. Primero hubo una plaga de langostas durante la preparación. Luego, en la segunda noche del concierto, uno de mis supervisores fue atacado por un cliente borracho al que echó antes. El tipo le dio un puñetazo tan fuerte que le soltó la órbita. Finalmente, en la tercera noche, justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, se produjo el peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos. Tuve que evitar que 6 personas se desangraran hasta que la policía llegó a mi área detrás del escenario aproximadamente 1 hora y media después.